Informativo Mira TV está en ti. Amigas y amigos, sean todas y todos bienvenidos a la entrevista. Como siempre, un verdadero placer contar con su amable audiencia. Hoy nos complace presentarles a nuestro invitado. Se trata del doctor César Maestre, quien es médico internista, jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital General Dr. Victorino Santaella, y además forma parte de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, capítulo Miranda. Hoy precisamente vamos a realizar este programa en función de la conmemoración el día de ayer del Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo, encantada de recibirle el día de hoy. Bueno, gracias a ti y al equipo de este programa, sobre todo en este día, como tú dices, de conmemorar uno de los problemas de salud pública de mayor relevancia que existe tanto en Venezuela, en Latinoamérica y en todo el mundo. Y precisamente me gustaría contextualizar el tema, doctor, y que usted nos explique en función de qué se conmemora hoy el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Bueno, este día, así como el de otras patologías importantes, son lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, cuyos objetivos principales es uno, concientizar a la población de la importancia que sería prevenir tanto el establecimiento de hipertensión y, más importante, las complicaciones que todo esto lleva. Lo otro es algo también de sus objetivos, que para poder hacer esto que queremos, disminuir esa cifra tan alta en cuanto a hipertensos que hay a nivel mundial, es que se permita que se llegue el acceso al tratamiento de los medicamentos para controlar este problema, pero que sabemos lo que está pasando, al menos actualmente aquí en Venezuela y en muchos otros países, pero me refiero a Venezuela por el momento que vivimos, de que ese objetivo para nosotros no se cumple por la escasez de medicamentos. Muchos es porque si saben que llegó algo, no lo pueden comprar por el excesivo costo con que llegan. Ese es otro objetivo de esta, además de llevarlo a la población, que conozcan qué es la hipertensión, hacer campañas regionales para el acceso a este tratamiento. Lo que usted comenta en cuanto a lo que está sucediendo en Venezuela, pues sabemos que es algo muy significativo, sobre todo para quienes ya padecen, ¿no? Esta enfermedad. Pero a mí me gustaría inicialmente que usted nos comente qué es la hipertensión y quiénes son las personas más susceptibles a padecerla. Okay. Sí, la hipertensión está también definida, cuando se hacen definiciones, todas las sociedades y los entes buscan una definición que pueda ser entendida, sobre todo por la población. Entonces, la definición es una enfermedad que es crónica, que se caracteriza por mantener valores persistentes del rango que se ha establecido como normal. Ese rango en estas diferentes sociedades es de hasta 140-90, o sea, 139, 89 sería como hasta el límite, de 140-90 es más elevado. ¿Y hacia abajo, o sea, lo contrario? Ese es el máximo y el mínimo. Exacto, por ejemplo, son dos valores, uno que se llama sistólico y otra diastólico. Entonces, para hipertensión, 140-90. Hiper es hacia arriba. Hacia arriba. Y hipotensión sería por debajo de 100 y de 6, que es el límite inferior establecido como normal. Y hay personas que pueden tener esas tensiones que llaman baja hipotensión, se llama. Sí. Y puede ser menos frecuente, normal, más que todo son en situaciones, no, más que todo son en situaciones específicas que alguien haya tenido una hipotensión,
pero una hipotensión persistente serían asociados a patologías que, vamos a suponer, una insuficiencia de una glándula que se llama que es suprarrenal, que produce minerales, sodio. Cuando no lo tiene, una de esas manifestaciones de hipotensión, pero es un síntoma secundario a esta insuficiencia. En cambio, la hipertensión es una enfermedad ya. Exacto. ¿Y por qué? La hipertensión es una enfermedad donde alrededor del 90% se llama primaria o esencial porque no se conoce la causa. Solamente un 10% es la que está asociada a patología, a una patología, y por eso se llama secundaria. Esa primera, que es la de la mayoría de la población, el principio no se conoce. Lo que sí se conoce es, que fue la otra pregunta que me hiciste, factores que predispongan factores de riesgo que pueden ser a una persona a que puede llegar a tener hipertensión arterial. Estos factores actualmente, por ejemplo, en nuestra Venezuela, ¿cuáles podríamos enumerar? Porque, por ejemplo, hay mucha gente que inclusive el tema de la nutrición, que mucha gente estaba muy gordita y tal, y comía mucho aceite, sal, ahorita eso como que ha bajado un poquito, no sé. Sí, eso es frecuente, lo vemos a diario en la consulta. Ha habido esa disminución de peso, pero el problema no es que tú estás bajando de peso en unas condiciones, digamos, de una dieta balanceada, que ellos se permitan hacer una actividad física. Están bajando de peso precisamente, y eso no está bien, porque es la falta de ingestas calorías, proteínas. Bajaron tal vez el índice de grasa. Y aunque bajen, eso no implica que van a estar mejor de la atención. El organismo se desestabiliza y eso también va a llegar a consecuencias. Porque, por ejemplo, que hay hipertenso, bajé de peso, pero estoy desnutrido. Y la desnutrición. Eso también puede generarle problemas. La desnutrición es un estado de inmunodepresión donde el organismo está ávido de otras enfermedades. Usted acaba de señalar un aspecto muy importante, y es el tema en Venezuela de la escasez de medicamentos y además de eso la imposibilidad de la gran mayoría de las personas de adquirir los que hay por los costos que son elevadísimos. Eso es público y notorio. No obstante, el tratamiento para la hipertensión es siempre 100% y estrictamente a través de medicamentos, o hay otras opciones para estas personas que no tienen acceso a los medicamentos. Bueno, el tratamiento de la hipertensión hay medidas generales y son bueno, pero yo diría que el gran porcentaje de pacientes que van a ameritar medicamentos. Se ha establecido, no es nada más el valor de 140 a 90, sino valores que aún estando en los límites normales, son valores que tienen un alto riesgo de que el paciente es hipertenso. Eso en los comités de hipertensión se llama prehipertensión. Entonces a ese paciente es el que la educación, lo de la dieta, no comer en el exceso de sal, las grasas, el ejercicio, porque otro de los componentes de esta hipertensión esencial es que definitivamente sí está en relación con herencia. Entonces hay algunos con factores hereditarios. Con factores de herencia. Entonces, sobre todo estos, que oye, mamá es hipertenso, el abuelo es hipertenso, ahí uno debe empezar estas medidas tempranas. Una vez que el paciente se establece 140, 90 y más, además de que ya amerita un medicamento, tiene que seguir con estas mismas medidas. Después de 140, ¿y un muchacho joven puede ser hipertenso? Sí. Que tenga los antecedentes hereditarios y eso. La población de pacientes hipertensos jóvenes, lo más frecuente es que uno debe investigar que sea una causa secundaria, porque es muy joven. Pero eso no lo exenta de que desde edad temprana pueda comenzar a ser hipertenso, sobre todo cuando hay un factor genético que prevalece en estas personas. ¿Y esas causas secundarias que usted señala, cuáles podrían ser? Bueno, de las primeras, por decirlo así, pues son muchas.
los que tienen problemas renales, que tengan enfermedades propias del riñón, como por ejemplo glomerulopatía, glomerulonefritis. Hay otros que son también por problemas anatómicos que vienen con un estrechez de la arteria renal, que es la que hace que fluya la sangre al riñón. Tenemos muy frecuente también los que vienen con problemas endocrinos, como problemas de tiroides, una de las manifestaciones de la hipertensión, y puede ser en las dos clases de enfermedad, o hipertiroidismo o hipotiroidismo. Lo que te comenté hace un momento del problema de la glándula suprarrenal, que cuando me preguntaste fue de hipotensión, era insuficiencia. Esto es que esa glándula trabaja en exceso y produce muchas hormonas que nos van a producir hipertensión. Doctor, usted forma parte de un equipo de trabajo de especialistas en uno de los hospitales que a nivel de infraestructura podría ser de los más importantes, inclusive no de Venezuela, sino de Latinoamérica. Hay una realidad funcional en el Hospital Victorino Santaella. Sí. En la próxima parte, y hoy cuando conmemoramos el Día Mundial de la Hipertensión Arterial, me gustaría que usted nos cuente cuáles son las circunstancias del departamento del cual usted es jefe, el jefe de Servicios de Medicina Interna del Hospital General Victorino Santaella. La respuesta de nuestro invitado en la próxima parte de este espacio. Informativo Mira TV está en ti. Continuamos, amigas y amigos, en la entrevista. Hoy estamos en la conmemoración del Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Nuestro invitado es el médico internista Dr. César Maestre, quien además es jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital Victorino Santaella y forma parte de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna Capítulo Miranda, donde nuestro querido amigo el doctor Quintero pues ha tenido la gentileza de hacernos el enlace para hacer esta conversación. Y bueno, nosotros quedamos para conversar acerca de esa responsabilidad que usted tiene, doctor, en el Victorino. Sabemos que a nivel de infraestructura, mira, cuáles no serían las posibilidades de desarrollo de la ciencia, de la investigación y de ofrecer bienestar a la población venezolana a través de esta institución, pero queremos saber de su boca la realidad que se está viviendo actualmente en ese hospital. Perfecto. La realidad del Hospital Victorino Santaella en general, bueno, y el departamento que yo presido, es lo que está pasando en general en Venezuela. Aunque sí es cierto que desde el punto de vista de salud, ya esto viene como ya desde hace un buen tiempo y que ahorita se ha acrecentado. ¿En qué? Desde el punto de vista de recursos. Recursos materiales. Recursos materiales. El aporte de los medicamentos, eso debe ser planificado como se hacía bien, bueno, no bien, pero sí se establecía para que no faltara el medicamento, que haya una regularidad. Eso ahorita no lo tenemos. O sea, por ejemplo, hoy puedo tener algo y no todo el arsenal que debe. Si una persona llega con una crisis hipertensiva, exacto, por ejemplo. Entonces, si llega con una crisis, a lo mejor hoy el que está de guardia no tiene las medicinas porque no hay. Tal vez en una semana, llegó, pero llega como no es algo que está como planificado según esa morbilidad que tenemos en el departamento, que es lo primero que se debe tener, sino que se establece, yo diría que hasta por personas que si no conocen de eso, bueno, vamos a comprar esto y eso es medicina. Y es grave en general, no nada más para hipertensión, para diabetes, para cualquier tipo de patología. ¿Qué pasa? Que entonces el paciente, uno toma lo que hay, también confieso que uno preocupado vive buscando pues una ayuda y lleva, ustedes saben que como está prohibido las donaciones, entonces uno tiene que ser muy discreto en cuanto a eso, buscando que haya una ayuda, pero no todo se puede entregar, eso lo debería ser el ministerio, las políticas del gobierno, eso debería ser así.
Y entonces, ¿qué pasa? Cuando uno le dice al familiar, oye, mira, tenemos esto, pero tienes que buscar, y le da una lista. Por supuesto, eso no se cumple casi nunca. ¿Cuál es la reacción de esos familiares cuando ustedes les explican la situación? Mira, yo he observado dos cosas. Y la primera es, y me preocupa muchísimo, es la apatía de la población. O sea, es como demasiado conformismo. Entonces, ya tú sabes, bueno, no hay, y después, ajá, no lo pudimos comprar, estoy esperando una ayuda con la pensión. Hay algunos, no todos, que me imagino que se reunirá el grupo familiar y si lo consiguen, si muchas tienen veces la gente no tiene ni para comer, tampoco tiene por un remedio. Lo que más me llama la atención es que en general hay mucha apatía de la población. O sea, si no hay, no hay. Algunos sí se pueden molestar con el médico, como que si el médico o el que lo atiende es el que aporta eso. Y otros, bueno, hacen como un esfuerzo para tratar de conseguir eso. ¿Y los especialistas, doctor? Los especialistas. De sus colegas. Ok. Eso es un continuo estrés. Yo diría que hay una parte en el personal de medicina que es el estrés que genera, pero hasta antes, cuando se comenzó a estudiar ese estrés, era por el trabajo, por las noches sin dormir y eso. No, ahorita se asocia eso. No, a la falta de elementos de trabajo. Y lo que uno, como uno se ha formado, lo que ha aprendido, las guías que uno sigue, las guías o la experiencia de qué es lo que debemos indicar, entonces tienes que determinar, bueno, ¿qué hay? Entonces, no es lo ideal, pero tengo X medicamento. Entonces, bueno, vamos a colocarse. Mire, pero no puede porque está contraindicado. Bueno, ¿qué más hay? Así estamos ahorita y eso es angustia, estrés y todo. Estamos hablando hasta ahora de medicamentos, pero está la otra parte, que como no habla de infraestructura, exámenes complementarios que hay que hacer para evaluar a ese paciente, bueno, con casi ningún paciente. Y el que lo puede hacer, pero el esfuerzo es tan grande para que lo pueda buscar en privado, o a que hemos llegado que tenemos que estar haciendo contactos. Tengo un conocido, por ejemplo, en el hospital para que ayude Pérez Carrero. Oye, tengo un paciente necesitado. Entonces, bueno, sí, mándame, pero no es lo ideal, hay que trasladar. Y no siempre es así, porque muchas veces se ha llegado que todos los hospitales están colapsados y no hay forma de ayudar. ¿Cómo ve usted, doctor, hoy cuando a través de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, Capítulo Miranda, ustedes están tratando pues de llevar un mensaje hoy que precisamente conmemorando el Día Mundial de la Hipertensión Arterial? ¿Cómo ve usted el futuro de la medicina en Venezuela? Bueno, la primera preocupación es porque yo también muchos años de docente he formado generaciones de médicos. Es eso, el que se forma joven ante la realidad que hay, busca una forma de buscar un porvenir, se nos va. Los que se hicieron especialistas, que también jóvenes, que son como nuestra generación de relevo, entonces también se va. Entonces el futuro no lo veo bien, no lo veo bien, por eso tendría que haber un cambio en todas estas políticas para que esa gente, uno, o se queda con nosotros, o si Dios quiere, vuelvan a venir, porque la otra realidad, y lo voy a decir, es que por parte de estas políticas de gobierno, ellos están formando a los médicos, pero la realidad es que se llaman médicos, pero la calidad es muy, pero muy eficiente. Claro, no, como las escuelas de medicina formales que hay en Venezuela, que tienen la tradición que tienen, ¿no? Y que son médicos que en el exterior, mira, han dejado muy bien en alto el nombre de nuestro país, de acuerdo a lo que hemos tenido información. Doctor, en cuanto a la prevención, que sería en un país como en el que estamos viviendo,
quizás un camino por lo menos para aliviar un poquito, ¿no?, el drama y el dolor de las personas. ¿Qué recomendaciones ofrece usted? Y también me gustaría que nos hable de la parte de la juventud, ¿no?, que si hay personas que pueden estar inclusive propiciando el padecer la hipertensión, ¿cuáles serían esas causas secundarias que la gente puede controlar? Si eso está vinculado, por ejemplo, con temas como drogas, esteroides y otro tipo de consumo de sustancias que quizás no estén tan apegadas a lo que es la salud, la posibilidad de la salud. Sí, bueno, ese es uno de los aspectos que sí hay que educar, que puede ser prevenido cuando me hablas de medicamentos o drogas, que se ve muy frecuente todavía en esta población de jóvenes que van al gimnasio porque quieren tener, bueno, un cuerpo desarrollado, entonces usan sustancias que tal vez los que lo indican en los gimnasios no están preparados para eso, que son hormonas, esteroides, y por ejemplo los esteroides tienen efectos, ¿no?, secundarios, muchos, entre eso, una de esos es que se hagan hipertensos, que puedan tener eventos cardiovasculares a temprana edad, infartos de miocardio, y mueren. O sea, ¿eso siempre debe ser indicado por un médico o no indicado y punto? ¿O no es bueno consumir eso? Por ejemplo, el esteroide, no. Hay otras hormonas que bien planificado, que si, bueno, tienes una serie de tanto, hasta un límite, no es que es todo el tiempo, porque el problema es ese, que yo veo que llegan a su tope, pero quieren más, porque se hace como una adicción. Entonces, hay otros medicamentos, además de los ejercicios y eso, que pudieran, pero por un límite. Pero no estoy de acuerdo por el que el esteroide, precisamente para eso, porque es algo como más físico. El esteroide son medicamentos excelentes para muchas otras patologías, pero uno así, indicándolo para mejorar la patología, tiene que estar muy pendiente de esos efectos secundarios. Porque tiene efectivamente efectos muchísimos efectos secundarios. Además de la hipertensión, por ejemplo, el esteroide, se hacen diabetes. Imagínate, que es algo que está también de alguna manera vinculado a la hipertensión. Van así. Van de la mano. Doctor, ya una persona que padezca de hipertensión, sus expectativas de vida, sus expectativas de calidad de vida, ¿cuáles son actualmente en el país? Bueno, primero es importante que mencione cómo ha aumentado la prevalencia. No es desconocido para los que trabajamos en esto, que ya tenemos un buen tiempo que el Ministerio de Salud no lleva o no las muestra unas estadísticas de esto. Sin embargo, se hacen, digamos, estudios epidemiológicos aislados, por ejemplo, de cardiólogos, internistas, para precisamente nosotros tratar de conocer eso. Entonces, ¿por qué digo que hay un aumento? Porque el año pasado hubo un trabajo que se hizo por un equipo de cardiólogos, internistas, nefrólogos, en una población de 7 ciudades del país. Y uno de los objetivos, por supuesto, era eso. Tenemos otro que se hizo en Maracaibo, y esa prevalencia que antes era de un 20-25%, esos estudios nos demostraron que ahorita Venezuela está entre un 35 y hasta un 40%. O sea, una cifra altísima. Muy alto. Eso significa que esas medidas de prevención, o tal vez la situación que estamos viviendo, tal vez no, la situación que estamos viviendo, y eso es una población adulta, ¿no? Más que todo. Estamos hablando de población adulta. Entonces, y no hay pastilla para todo ese sentido, pastilla de la atención. En ese trabajo, el que te dije de las 7 ciudades, sus siglas son RAVEN, porque es registro de presión arterial en Venezuela, el VEN es Venezuela. También ellos, otro de los objetivos era ver de esa población cuáles en realidad están cumpliendo con la medicación. Y de esa población, alrededor del 55% lo cumple. Pero de ese 55%, no todos están en meta, porque tal vez sean pacientes que ameriten
2 o hasta 3 medicinas hipertensivas. Que muchos usan 2, 3 pastillas, ¿verdad? Que son y el PROVE, estamos hablando de los que cumplen, pero queda casi también el 50% que no está cumpliendo. Que eso es mortal, su claro. futuro es morir. Entonces, antes la de pregunta tiempo. que me hiciste, si no tenemos una atención bien controlada, no hay buenas medidas de una alimentación adecuada, tal vez si tenga esa otra patología que va de la mano con la hipertensión, que es la diabetes, aumenta todas las complicaciones, enfermedad vasculocerebral, infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, todo eso va así, y lo vemos en el hospital. Te puedo asegurar, yo ahorita en junio tengo que hacer mi evaluación, lo estoy haciendo yo porque ya no me lo piden, antes me lo pedían 2 veces al año, pero yo lo tengo que hacer, y la mortalidad te aseguro que va a ser, pero muy, muy alta. Doctor, muchísimas gracias por compartir con nosotros este día y pues esta conversación. Ya para finalizar me gustaría pues un mensaje a la población en general y en función de del Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Un mensaje, y aprovecho también que esto está en el marco de la Sociedad Venezolana de Medicina Interna, que por ejemplo el año pasado se publicó un estudio, la guía principal de este trabajo, la doctora Trina Navas, pero yo también estoy incluido allí, de una guía de orientación precisamente para los pacientes, tanto hipertensos como diabéticos, ante la escasez de medicamentos. ¿Eso está en la página de Eso del está capítulo publicado en la revista de la Sociedad de Medicina Interna. Oye, el volumen exacto no me lo acuerdo, pero es del año pasado. Entonces, la idea es que tanto los médicos, sobre todo también los médicos jóvenes, y la población tenga acceso, son como unas tablas de eso que pasa mucho, de que mira, no tengo pero van a una farmacia que no, pero esto es lo mismo. Entonces los mecanismos no son iguales. Entonces se le da una lista, pero estos son de la misma familia, estos otros son de la misma familia, e inclusive se da la combinación de las dosis. Y por supuesto se hace énfasis en las otras medidas, como que lo mejor siempre es consultar al médico para que sea la mejor orientación. Que el remedio sea peor que la enfermedad. Entonces, doctor, mi mensaje es que en cuanto a prevención, siempre no olvidarse que la mejor conducta debería ser discutido con el médico que lo trata. Si ahorita por razones hay personas que ya no pueden ir a una consulta, pero en los hospitales siempre vamos a ver médicos que estamos ávidos a que mejore en parte esta situación con la educación que uno le da a los pacientes. Muchísimas gracias, doctor Maestra, de verdad que un honor tenerle por aquí y bueno, y mis palabras de aliento para que siga adelante luchando por Venezuela a través del ejercicio de su profesión. Muchísimas gracias. Y un placer de haber estado. Gracias. Así hablamos con el doctor César Maestre, quien es jefe de servicios de medicina interna del Hospital Victorino Santaella. Hoy pues conmemorando el Día Mundial de la Hipertensión Arterial. A ustedes, nuestros queridos televidentes, gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la pantalla de Mira TV. A nombre de Lourdes Navas y Andreina en la producción, Antonio Brantes en la dirección y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy López, nos despedimos deseándoles una maravillosa jornada. Mira TV está en ti.